Buenas tardes, el día de hoy le vamos a hablar sobre la teoría de la lubricación. Mucho gusto, mi nombre es Tatiana Noriega y mi compañero Eigel Batista. Los temas a tratar en nuestra presentación son concepto, tipos de lubricación, regímenes de lubricación, composición, características, tipos de lubricantes y clasificación aceite de motores. Antes de definir conceptos de lubricación, debemos saber que está en mano una ciencia llamada tribología. La tribología solo comprendía un estudio de fricción. Tribos es igual a fricción y logos es igual a sentido. En la actualidad, esta ciencia comprende el estudio no solo de la fricción, sino de la lubricación, el desgaste y otros puntos relacionados con la vida útil, como equipos de la ingeniería como son la física, la química, la metalúrgica y entre otros. La lubricación es interponer un agente lubricador entre dos elementos en contacto con un determinado movimiento relativo. Este lubricante tiene como objetivo reducir el rozamiento y la temperatura entre los elementos en contacto. El lubricante se renueva constantemente y favorece la refrigeración del sistema. Los lubricantes pueden ser de diferentes naturalezas, sólida, líquida o gaseosa, en las funciones del trabajo requerido. Un lubricante se caracteriza por tener un coeficiente de fricción cercano al cero que genera menor calor posible. Existen las especificaciones y las características de los lubricantes se tratan por las pérdidas mecánicas, cuando no hay pérdidas mecánicas, cuando no hay una buena lubricación, pérdida de fricción en el motor, en los cojinetes, en el cigüeñal, en el pistón, puede ser también en la distribución. Los objetivos de la lubricación es reducir el rozamiento directo entre superficies o elementos en movimiento para aumentar la vida útil de dichos elementos y prevenir su desgaste prematuro. Disminuir la temperatura de funcionamiento de los elementos de movimientos que actúan como disipador de calor por una parte, evita el calentamiento, evitando el contacto directo entre componentes, y por otra parte, absorbiendo el calor y disipándolo. Posteriormente, en intercambiadores o cediendo a la atmósfera. La función protectora ante los agentes químicos producidos durante la combustión. La función la función de limpieza de los residuos producidos durante la combustión y el rozamiento, desplazándolos a lugares separados de la zona de trabajo. Una de las funciones en el objetivo de cumplir es refrigerar los elementos, evitando la dilatación o deformación fuera de sus tolerancias. Mantener su viscosidad cuando el motor está caliente para soportar la presión. Y una buena fluidez en el motor frío para facilitar su arranque a bajas temperaturas. Mantener una limpieza eficaz en el motor, reduciendo la acumulación de depósitos y evitando la decantación de ciertos componentes contaminantes. Mejora el rendimiento del motor al reducir el consumo de energía mecánica, lo que disminuye el consumo de combustible. Soporta cargas y esfuerzos a los que están sometidos sin ser desplazados, reduciendo las vibraciones, los choques y ruidos entre las piezas. Y soportar elevadas temperaturas de funcionamiento en el motor. Ahora hablaremos sobre los tipos de lubricación. Los distintos tipos de lubricación se clasifican en función del desplazamiento del lubricante por el sistema o elemento. Este puede ser estática o dinámica. El tipo de lubricación estática se da en elementos donde el lubricante no se desplaza, es estático. En estos casos suelen usarse grasas semisólidas que forman un conjunto con el propio mecanismo. Un ejemplo claro de este tipo de lubricación serían los rodamientos.
La lubricación dinámica establece la premisa de que el lubricante desarrolla un movimiento. Dentro de este grupo se encuentran diferentes categorías en función del tipo de movimiento. Encontramos por barboteo. En este tipo de lubricación se utiliza el propio mecanismo para impulsar el aceite sobre los elementos. En ocasiones, como se aprecia en este dibujo, se le acoplan unos impulsores denominados cucharillas. Este sistema se utiliza en pequeños motores que funcionan bajo régimen, ya que al no ser una lubricación muy precisa no tolera grandes cargas sobre el tren alternativo, que por lo que no es de un uso muy común. A presión. El sistema de lubricación a presión es el más usado tanto en automoción como en motores marinos. Dentro de los motores lubricados a presión podemos diferenciar dos subtipos. Lubricación a presión a baño de aceite. En el caso de la lubricación a presión a baño de aceite, el aceite del cárter se suministra por medio de una bomba y de unos conductos a la superficie o elementos con rozamiento. Luego el aceite se escurre de los componentes y vuelve al cárter por gravedad. La lubricación a presión a cárter seco. En este caso, la lubricación a presión, el aceite no se aloja en el cárter, sino en un dispositivo externo. Este se suministra por medio de una bomba y de unos conductos a las superficies o elementos con rozamiento. Luego, el aceite se escurre de los componentes y vuelve al cárter por gravedad. El cárter cambia su función de almacenamiento. Mixta. Este tipo de lubricación es una combinación de los métodos anteriores mencionados, tanto lubricación a presión como por barboteo. Estos sistemas se aplican en motores monocilindro o motores de régimen relativamente bajo. No tienen tantos conductos como sistema a presión y el cigüeñal no incluye perforaciones, por lo que abarata los costos. Antes de hablar de los regímenes de lubricación, es muy importante estudiar la curva de Striper. En 1902, Striper describió la variación del coeficiente de fricción con el parámetro de Hertzsprung, donde H es igual a n menos b sobre Fn. B representa la velocidad del deslizamiento, N representa la viscosidad dinámica y Fn representa la fuerza normal aplicada. La evolución del coeficiente de rozamiento tiene un valor mínimo cercano al 0,001, que corresponde a la parte baja de la curva. Partiendo del punto más bajo de la curva, si el parámetro h aumenta, el coeficiente de fricción aumenta muy poco en relación. Esto significa que entre los elementos en contacto se dispone una película gruesa y establece el lubricante que evita el contacto directo, que es la zona de lubricación hidrodinámica. Si el parámetro h disminuye, el parámetro aumenta de forma exponencial hasta un determinado valor. Entre la zona límite y la zona hidrodinámica, la capa de lubricante varía según el valor de F, siendo más o menos delgada la capa de lubricante entre elementos, que viene siendo la zona mixta. Si el parámetro H sigue disminuyendo, se considera que la película de lubricante no permite evitar el contacto directo entre los elementos, que es la zona límite. Ahora hablaremos de los regímenes de lubricación. La hidrodinámica. En este caso, el lubricante tiene el espesor suficiente para evitar el contacto directo entre elementos o superficies. La lubricación hidrodinámica se estudia con la mecánica de fluidos clásica y es considerada la lubricación ideal, ya que proporciona baja fricción y mínimos desgastes. A capa límite. Nos situamos en la zona de lubricación límite. En esta zona es considerada las superficies no están completamente separadas por la película del lubricante, por lo que el contacto entre elementos produce una formación de calor y un desgaste debido a la alta fricción. El desgaste en esta zona depende más de las características de los materiales como dureza, rugosidad, su acabado, elasticidad, oxidación, entre otros. En menor medida se tiene en cuenta pequeña proporción de lubricantes.
que influyen en el contacto de elementos si este aditivo específico puede que a pesar de la falta de lubricante mantenga limitado el desgaste. En la mixta, entre la zona fluida o hidrodinámica y la zona de lubricación límite nos encontramos con una zona de tránsito entre ellas denominada zona mixta. En esta zona las características de contacto son combinaciones de los efectos de lubricación, límite y fluida. La lubricación en estas dos superficies entra en contacto y puede variar en función de las variables por la velocidad, viscosidad del lubricante y acabado superficial. Este tipo de lubricación se da cuenta cuando existe una deformación elástica en un elemento. Ejemplo, el rodamiento cuando rueda con determinada carga se deforma momentáneamente, mejorando las características de lubricación hidrodinámica. Cuando el rodamiento es expuesto a carga, la viscosidad aumenta, generando una presión suficiente para evitar las superficies metal se alcanzan cuando los elementos siguen rodando. En la sólida, los lubricantes secos o lubricantes sólidos son materiales que a pesar de que se encuentran en fase sólida son capaces de reducir la fricción entre dos superficies que se deslizan entre sí, reduciendo el esfuerzo constante. Este tipo de lubricantes son capaces de brindar lubricación a temperaturas superiores a las que se puede operar los líquidos y lubricantes basados en aceite. Estos materiales pueden resistir altas temperaturas de 350 grados centígrados en medios oxidantes y aún más elevadas en medios reductores o no oxidantes. Como ejemplo, el disulfuro de molibdeno puede soportar temperaturas de hasta 1100 grados centígrados. Las propiedades de los lubricantes sólidos son coeficientes de fricción inferiores a 0.5 bajo esfuerzo constante, resistente a la oxidación y altas temperaturas. El disulfuro de molibdeno, uso en vehículos espaciales, en los discos duros. El disulfuro de tungsteno, pistones de motores y los componentes aeroespaciales. La ventaja de los lubricantes sólidos es que nos permiten que la lubricación en condición de presión y temperatura en donde un lubricante líquido no funcionará correctamente. Además, como adición es un excelente complemento en las lubricaciones convencionales para mejorar los arranques en seco. Composición de los lubricantes. Los aceites están compuestos por dos partes: las bases, que pueden ser de base mineral o sintética, y los aditivos. Aquí nos centramos en explicar las características de los lubricantes, algunos de ellos fruto de la adición de los aditivos. Características de los lubricantes. La densidad. El concepto de densidad se define como la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. En los lubricantes, la densidad depende directamente del tipo de crudo y del grado de destilación que se le haya aplicado. Los análisis para determinar la densidad de un aceite se toman a una temperatura de 20 grados centígrados y con ayuda de un densímetro o un aerómetro se determina este parámetro. Viscosidad. Se define la viscosidad como la resistencia originada por el frotamiento interno de las moléculas del fluido a deslizarse entre sí, o dicho de una forma más clara, es la resistencia del propio fluido al fluir. La viscosidad es la característica más importante de un lubricante a efectos prácticos, pues determina la capacidad física para mantener la lubricación. Esta característica va a fijar rendimiento mecánico, gasto del fluido para mantener las condiciones óptimas de lubricación a una determinada velocidad, temperatura, carga y dimensiones de elementos. El índice de viscosidad. El índice de viscosidad es el parámetro encargado de relacionar la variación de viscosidad en función de la temperatura. El sistema de medida se basa en la comparación arbitraria de la viscosidad cinemática de un aceite a 40 grados centígrados
del aceite a medir con dos aceites con índices de 0 y 100 a la misma temperatura a modo de base. Punto de inflamación, combustión y congelación. El punto de inflamación es la temperatura a la cual el lubricante, en las condiciones que estipula la norma UNE 7057, desprende la suficiente cantidad de gases para que se inflame momentáneamente al aplicarse una llama sin que el lubricante se queme. El punto de combustión es una vez superada la temperatura a la cual se da el punto de inflamación, los vapores emanados por el lubricante se inflaman y este comienza a arder en forma permanente. La temperatura de combustión suele situarse entre unos 20 y 60 grados por encima del punto de inflamación. El punto de congelación es la temperatura a la cual los aceites dejan de fluir y se solidifican. Se determina al enfriar progresivamente el lubricante en un tubo de ensayo hasta que sea posible ponerlo de modo horizontal sin que éste se derrame. La acidez es la capacidad que presenta un lubricante, puede ser debida a los aditivos contenidos. Esta acidez, que debe ser mínima para que no ataque la superficie de las piezas con la que se está en contacto, sobre todo los semicojinetes de material antifricción. El grado de acidez de los aceites está limitado al 0,03%. Capacidad frente a la oxidación y nitración mediante aditivos. El aceite, con el uso y las altas temperaturas de trabajo a las que está expuesto, se oxida, teniendo como efecto la producción de productos de ésteres, cetonas o ácidos carboxilos, productos que contribuyen a la acidificación del lubricante y el agotamiento de la reserva alcalina del propio aceite. Por otro lado, produce un aumento de su viscosidad y de la acción corrosiva debido al aumento principalmente de la acidez. Algunas de las causas de la oxidación son las altas temperaturas, la presencia de metales como el hierro y el cobre, la presencia de humedad y otros contaminantes como suciedad y productos resultantes de la corrosión. La agitación excesiva y una presión elevada de lubricantes puede aumentar la presencia de oxígeno disuelto combinado con altas temperaturas, favoreciendo así la oxidación. Capacidad detergente y dispersante. La capacidad detergente está caracterizada por la capacidad de evitar o minimizar la formación de lodos y depósitos en las partes calientes del motor. Una forma de determinar si el aceite utilizado es de tipo detergente es que al usarlo después de un cierto tiempo cambie de color. La dispersividad es una propiedad que consiste en mantener, como el propio nombre dice, dispersos los componentes contaminantes en el aceite. Estos componentes contaminantes suelen estar compuestos por productos parcialmente quemados de la combustión. Los zulonatos tienen la capacidad de mantener los componentes contaminantes dispersos en el aceite, evitando que depositen. Capacidad antiespumante. La espuma consiste en burbujas que ascienden rápidamente hacia la superficie del lubricante, pero deben diferenciarse del atrapamiento del aire, que es el ascenso lento de burbujas dispersas contenidas en el aceite. La espuma disminuye la cantidad de lubricante que se suministra a las diferentes áreas y puede provocar daños a componentes como la bomba de aceite, que al aspirar espuma ocasiona cavitación y desgastes. Capacidad alcalina. Es la capacidad que tiene el aceite de neutralizar los ácidos formados. Indica la capacidad básica que tiene el aceite y su capacidad para neutralizar los ácidos formados durante la combustión. Si analizamos un aceite usado, el TBN residual nos puede indicar el tiempo en horas que podemos prolongar los cambios de aceite del motor. Tipos de lubricante según su origen y su composición. Los aceites minerales son obtenidos a partir del proceso de fabricación en el que el aceite se extrae del petróleo, o sea, del proceso basado de destilación fraccionada. Esto está compuesto por una mezcla principalmente de isoparafina y nafténicos, con una proporción adecuada de compuestos aromáticos. La solubilidad a los aditivos y estabilidad a la oxidación. Una vez obtenido el aceite por destilación del crudo, estas bases se someten a una operación denominada blending, que consiste en mezclar estos aceites de propiedades conocidas, momentos que se aprovechan para incorporar el aceite
a base de una serie de aditivos. Los aceites semisintéticos serían los aceites semisintéticos lubricantes. Son una mezcla proporcional variable de los aceites minerales y sintéticos con adición posterior de aditivos para conseguir propiedades requeridas. Esto reduce el costo que tendría un lubricante sintético puro. Los lubricantes sintéticos. A diferencia de aceites minerales, estos lubricantes no tienen su origen del petróleo. La Sociedad de Automotores y Energía los define como compuestos químicos producidos por síntesis química que tienen origen de reacción con compuestos orgánicos puros. Estos aceites se clasifican en esteres orgánicos, poliglúcoles, fosfatos esteres. Los aceites sintéticos son más caros de fabricar, por lo que su uso está destinado a altas temperaturas en los vehículos. Estos aceites pueden ser usados en elementos que trabajan a muy altas temperaturas y condiciones de trabajo muy exigentes. Otra de las ventajas que puede tener es tener en cuenta que sería la menor viscosidad que presenta si disminuyen su poder de lubricante. Las ventajas: índice de viscosidad medio, alto y muy alto, bajos puntos de congelación, alta resistencia a la oxidación. Su desventaja: alto costo si lo comparamos con los minerales, o sea, son demasiado caros. Precaución en los cambios, problemas de compatibilidad entre aceites. Tipos de lubricantes según la viscosidad. Si clasificamos los lubricantes según su viscosidad, nos encontramos con dos clases, los monógrados y multígrados, diferenciados por la capacidad para variar su grado de viscosidad si las circunstancias lo requieren. Los monógrados. Los lubricantes monógrados se caracterizan por mantener un grado de viscosidad fijo. Esto no quiere decir que no varíe en función de la temperatura como se ha matizado anteriormente. Los aceites monógrados han ido perdiendo mercado en el sector de los motores debido a la limitada capacidad de adaptación que poseen ante cambios de temperatura notables. Multígrados. Los lubricantes multígrados se caracterizan por mantener un grado de viscosidad variable que cubre la distancia térmica entre dos extremos. Debido a su gran adaptación a las distintas condiciones de trabajo existentes, son los más usados en el sector. Ventaja de los aceites multígrados: más estable ante los cambios térmicos, baja viscosidad a temperatura baja por lo que llegan a ser antes de los componentes. Permite un arranque más rápido en frío del motor con menor desgaste de los elementos mecánicos. Elimina la necesidad de cambios de aceite estacional. Presenta mayores prestaciones para motores que trabajen a baja temperatura, ya que el huelgo de los motores modernos tiende a ser cada vez de menor requerimiento lubricado. Se comporta muy bien a altas temperaturas, resistiendo altas cargas de formar una capa lubricante más resistente. Menor consumo de lubricante, ya que el sellado en los segmentos es más eficaz y evita un paso excesivo de aceite a la cámara de combustión. Menor consumo de combustible debido a la reducción de la fricción generada por los aceites con aditivos estabilizadores del índice de viscosidad. Mejora la capacidad frente a la oxidación por degeneración. Aceites para motores de dos tiempos. Los aceites diseñados para motores de dos tiempos tienen la particularidad de contener unos aditivos que facilitan la disolución en gasolina. Suelen necesitar un aceite con un grado de viscosidad en torno. En el caso de una lubricación separada, como es el caso de los motores marinos, estos aditivos no están apenas presentes. Estos aceites producen menos residuos durante la combustión que los de la lubricación por mezcla. Muchísimas gracias por su atención.